5:30 de la tarde, estamos de regreso, estamos en vivo desde el Estudio B. Hoy empezando una entrevista más. Tenemos aquí al empresario guayaquileño, Luis Felipe Tillería, él es candidato a la presidencia por el Movimiento Avanza, y su vicepresidenta que la acompaña va a ser Carla Rosero. Bueno, este caballero, vamos a recibirlo. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo has pasado, Luis Felipe? Sí, muy bien, muchas gracias. Quiero empezar mandándole un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven vía internet desde Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, especialmente aquellos compatriotas que están pasando la mala hora. Tengan la certeza de que nosotros los vamos a proteger. Y también desde el resto de Latinoamérica, desde Canadá, un saludo migrante para ustedes. Esta candidatura es una candidatura migrante, por eso estamos aquí. Ok, Luis Felipe, bueno, primero quiero que me cuentes un poco sobre, en pocas palabras, tu intención de ser presidente se basa en qué. ¿Qué te llevó a ti a considerar la presidencia, ser candidato para la presidencia del Ecuador? Bueno, lo mismo que le llama la atención a todos los migrantes. De hecho, quisiera darle mi currículum, le hago entrega, por favor, porque estamos recorriendo todo el país con currículum en mano, en todos los centros comerciales, en todos los moles, en todos los mercados, en las plazas, puerta a puerta, porque este es un trabajo, el trabajo de ser presidente. Un trabajo que no lo dan los dueños de los partidos políticos o la oligarquía. Es decir, no se necesita palanca para tener este trabajo. Se necesita la voluntad de todo el pueblo. Así es, y siempre ha sido así, siempre ha sido así. No sé por qué hablamos de ese tema o por qué hay que aclararlo, pero... Porque no he visto muchos candidatos que llevan su currículum bajo el brazo para... Sí, eso es una novedad suya, pero de marketing, pero no tiene nada que ver con que el resto de personas sean oligarcas por estar corriendo para presidente. Este país siempre ha sido democrático y siempre se ha escogido a través de las urnas. No somos Venezuela. Es correcto. Aquí la diferencia es que nosotros pedimos el trabajo de ser presidente, no el cargo. Esa es la diferencia. Y yo creo que, a diferencia de lo que ha pasado en anteriores elecciones, no queremos que esto se centre en dos campañas de marketing, sino más bien en elegir a las personas que pueden estar preparadas para ocupar el trabajo de ser presidente. Por eso se lo pedimos con un currículum bajo el brazo. Ok, está bien. ¿Tú tienes una pregunta también, Luis? Sí, candidato, usted habló en el debate sobre la construcción de un tren bala y eso me pareció interesante porque el último tren que se ha construido es uno en Indonesia que costó 7.300 millones de dólares y es la mitad o hasta más de la mitad del recorrido que usted dijo que se haría. ¿Cómo funcionaría eso? Adicional a eso quisiera poner una cosa importante y es que en gobiernos anteriores se trató de revivir el tema del tren y se trabajó bastante. De hecho, puedo contarle a usted, yo fui proveedor de madera de ciertos tramos de eso, por eso conozco el proyecto, y los costos no dieron, no salió la cosa muy bien. De hecho, no creo que está, ni siquiera se ha conservado en buena calidad ese formato de tren, pero usted dice tener otro distinto, así que por favor, cuéntenos sobre el tema. Bueno, el tren de Indonesia, pues recuerde que Indonesia está en el ranking de las 10 economías que mayor percepción de corrupción tiene. Definitivamente que no nos vamos a basar en Indonesia para hacer un tren de alta velocidad. Deberíamos tomar ejemplos como el de España, que es mucho más eficiente. Y si no queremos irnos muy lejos, tendríamos que tomar el caso de Chile, que ya tiene un tren de alta velocidad, o el tren que ya está haciendo en estos momentos Perú. Sería un tren de alta velocidad, no un tren bala, entonces, sí, porque se ve una diferencia. Sí, correcto, que hay una diferencia. Obviamente que para recorrer 350 kilómetros, que serían Quito, Riobamba, Guayaquil, en un tren de alta velocidad, que serían aproximadamente 210 kilómetros por hora, nos da la 1 hora 50 minutos de la que yo hablé. Un tren bala, y esto es bueno que se comience a debatir ya estas pequeñas diferencias, porque un tren bala alcanza en la actualidad hasta 350 kilómetros por hora. Eso quiere decir que ese recorrido que yo planteo en 1 hora 50 minutos, a 210 kilómetros por hora, si es que lo tenemos por una regla de 3 a 350 kilómetros por hora con una parada de 10 minutos en Riobamba, nos daría tan solo 1 hora y 15 minutos. Es decir, con un tren bala pudiese ser más rápido todavía, llegar en menos de hora y media de Guayaquil a Quito. Lo que nosotros pretendemos hacer es una tecnología que ya existe en Europa desde hace 43 años o que existe en Japón desde hace 61 años, 210 kilómetros por hora, velocidad límite, y eso nos permitiría unir Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos, que es más rápido que ir en avión, que es muchísimo más rápido que ir en bus. Y obviamente es más barato que un tren bala, o sea, un tren de alta velocidad
Recuerde que el primer tren bala de Japón tenía 210 kilómetros por hora, es decir, tendríamos que tener la tecnología que Japón tenía hace 61 años. ¿Y cuánto nos costaría? No los 7.000 millones de los que usted habla de Indonesia, tampoco los 5.500 millones que está estimando Perú para hacer 325 kilómetros, es decir, un 10% menos de lo que necesitamos aquí, sino que lo caro de esto aquí es normalmente las expropiaciones que se tienen que dar en el terreno. Ya no necesitamos expropiar porque hace 125 años Eloy Alfaro, con ideas liberales, ya hizo un tren que unía Quito, Riobamba con Guayaquil. Lo que necesitamos sería ampliar las vías, electrificarlas, poner las subestaciones eléctricas cada ciertos kilómetros. Y obviamente hay partes que sí tenemos que tunelar para hacer el trayecto mucho más eficiente. Y tenemos que comprar los trenes y las estaciones. Eso no está incluido en los cerca de 3.000 millones que costaría este proyecto. Como le voy a interrumpir un ratito. Justamente lo que usted está diciendo es lo que le acabo de comentar. Eso ya se arreglaron esas vías y esas vías ya no funcionan de nuevo. ¿Ya? Porque es muy complicado por nuestro suelo, es complicado de trabajar, no es fácil montar el tema de las rieles, es un costo operativo que también va a ir variando porque usted puede ir construyendo, pero viene un invierno y se queda sin rieles al siguiente tiempo. Entonces no es lo mismo que un tren bala, porque el tren bala agarra otro tipo de estructura en la cual abraza, o no sé, los diferentes que hay, pero no es una riel tradicional como tal. El tren de alta velocidad tiene, por eso, el tren de alta velocidad no es magnético, es riel. Es riel. Eso es lo que le estoy diciendo. No, el tren bala es magnético. Es riel. Sí, es riel. Por favor, no confundamos. O sea, que tiene que usar el mismo sistema de rieles que tenemos nosotros hechos mejorados, que no lo han podido mejorar. Sí, los trenes de alta velocidad son eléctricos, no como el riel que tenemos actualmente. Son eléctricos, pero son sobre rieles. Le puedo, si quiere, así como usted me da currículum, yo le puedo dar también una hoja aquí para poder analizarlo, pues lo tengo al frente. Pero está bien. Si usted me dice que no, eso entra en categoría, digamos, tuviera que usted presentarlo, hacerlo viable. Simplemente era para darle la importancia a lo que usted habló y no pasarlo como pues una de estas de palabrerías que pueden tener otros candidatos y para que usted tenga tiempo también de sustentarlo. Sí, bueno, ahora, ¿cómo se financiaría esto, no? A ver, hay dos maneras de hacerlo. Lo menos aconsejable sería que el Estado se meta en la camisa de 11 varas, que cueste aproximadamente 3.000 millones de dólares. Y de estos 3.000 millones de dólares, lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar deuda. ¿De dónde podríamos sacar la deuda de 3.000 millones de dólares para que sea suficientemente rentable? Cobrar un peaje para las operadoras que operen este tren. Una de las alternativas, y en esto yo soy experto, son los bonos soberanos indexados a la sostenibilidad, que de hecho, como soy concejal de Londres, tengo muchos contactos al respecto y de hecho el anterior alcalde, Michael Mainelli, nos hizo el favor de armarnos el plan económico en cuanto se refiere a los bonos soberanos indexados a la sostenibilidad. Este tipo de bonos tienen una tasa dual, es decir, uno podría pagar 2% de interés si es que utiliza el dinero en proyectos que protejan el medio ambiente, en proyectos que estén orientados, puede ser a la descarbonización de la economía, o proyectos que cuiden al medio ambiente, que inviertan en energías renovables o que descontaminen. Uno de ellos puede ser el tren de alta velocidad, ya que un tren de carga que puede ir sobre las mismas rieles en la noche, obviamente mucho más lento, pudiesen reemplazar a cerca de 600 camioncitos cada vez que sale un tren. Es decir, salen un par de trenes de ida y un par de trenes en la noche, de ida y vuelta. Estamos hablando de 2.400 camiones que se ahorran allí. Claro, porque por pasajeros, digamos, el AVE que usted mencionó, que es el sistema de alta velocidad en España, tiene alrededor de 23 millones de pasajeros anual. Claro, pero España es otra cosa. Ese claro, número claro. no se acercaría, no obviamente no. No fuera rentable a nivel de pasajero, o tuviera que ser un ticket muy elevado. Que ya se trató de hacer y por eso no funciona. Un pasaje es algo de lujo. Sí, a ver, aquí hay dos cosas. Obviamente que nuestros números no lo hacemos con 23 millones de pasajeros, pues no tenemos tantos habitantes en Ecuador. Normalmente lo que estimamos serían 45.000 pasajeros al día. Estos 45.000 pasajeros al día, claro que se pueden tener, ya que en Ecuador tenemos algo muy peculiar, que es el negociado de las concesiones aeroportuarias. ¿Por qué no hay, como en España, pues usted tiene que conocer, existe Ryanair, existe EasyJet, Vueling, que son aerolíneas en las cuales tú puedes viajar por 20, 25 euros de Barcelona a Londres? ¿Por qué nunca hemos tenido eso aquí? ¿Por qué no tenemos unos tickets de $8 que vendría a ser el equivalente por un vuelo de media hora?
entre Quito y Guayaquil. Porque no es rentable ni siquiera cobrando lo que cobran hoy, por eso esa línea ha pasado de diferentes manos hasta Exacto. hoy, ¿no? ¿Por qué no es rentable y allá en Londres sí es rentable viajar 2 horas por 25 euros? Y la Quizás razón es... por la cantidad de personas que viajan también, no tengo más idea. allá, sí, yo sí tengo idea. Mire, la idea es que la tasa aeroportuaria que le cobran a los usuarios dentro del pasaje, en el aeropuerto de Gatwick, por ejemplo, en Londres, es de $2.50. En los aeropuertos de Quito y Guayaquil son entre 28 y 32 dólares. En el aeropuerto John F. Kennedy es $7. En el aeropuerto Tucumán en Panamá son $9. Aquí 32 dólares. ¿Por qué? Porque hay un negociado. Es decir, hay un monopolio en el cual ustedes pueden tener mucha plata, pero no van a poder ponerse Estudio B Airports para hacerle la competencia al aeropuerto de Guayaquil, aunque tengan mucha plata. ¿Por qué? Porque le han dado una concesión monopólica a ese aeropuerto. Entonces el aeropuerto, así como le puede cobrar 32 dólares al usuario, porque no tiene otra opción el usuario, lo mismo, así mismo extorsionan a las aerolíneas y les cobran por cada vez que aterrizan más dinero del que les cobrarían en Nueva York, en Londres. Está bien. No, solamente un tema para no alargarnos tanto con esto, porque yo creo que se desvió un poquito. Estábamos en tren. Sí, por eso vamos, pues porque es Es precisamente... que yo te voy a decir, te digo por qué, Luis, porque con lo que tú me estás dando la explicación, te diría de nuevo que no hagas el tren, pues. Porque me estás diciendo que lo que tienes que atacar es justamente eso dentro de estas mafias que tú dices que existen en los aeropuertos y ahora tienes vuelos por 20 dólares o por 5 dólares o por 15 dólares. Porque los entonces, ¿para qué queremos los trenes? Pues? Te explico. Porque en estos momentos la realidad es que con los contratos que ha firmado los municipios de Quito y Guayaquil, hoy tenemos monopolios que hacen que los vuelos, sea lo mínimo que te encuentras un Quito-Guayaquil, son 50 dólares. Lo cual hace que si el día de mañana tú puedes tener un tren que cobre 55 dólares por viajar en 2 horas de Quito a Guayaquil, hace totalmente rentable el tren. En Londres, en España, tú vas a tener un vuelo de Madrid a Barcelona que te cuesta aproximadamente 25 euros. Es decir, el tren tiene una camisa de fuerza. No te puede cobrar más de 30 euros porque si no, no sería rentable. Nadie viajaría en tren. Pero en Ecuador, en ese trayecto de 350 kilómetros puedes cobrar 50, 55 dólares que la gente lo va a preferir porque los vuelos son carísimos. Está bien, pero nuevamente me gustó más, o sea, si es que en la explicación tuya estás denunciando algo que ocurre en los aeropuertos de Guayaquil y Quito para hacer 2 aeropuertos importantes, ¿por qué no resolver eso? ¿Y por qué estamos hablando de trenes? Porque hay un contrato, porque hay un contrato y nosotros no somos socialistas. O sea, porque lo que sí te puedo hablar es que de la parte de los trenes no ha funcionado, o sea, no lo ha podido hacer funcionar como debiera más de uno en el pasado en el Ecuador, porque es una operación compleja, porque tiene que subir a la sierra ese tren y las cosas no se le han hecho nunca viables. De hecho, sí se hizo viable, hace 125 años, claro. Sí, pero no, aquí pero también rodó el gobierno de Correa también hubo el tren en ciertos tramos que rodó. Pero era turístico. Es que no era el mismo concepto. El concepto aquí es de hacer transporte masivo. Yo lo entiendo, pero lo que te digo es que el problema no lo tuvieron por el aparato que estaba encima, sino por las rieles y por el mantenimiento de las mismas y por no lograr hacer algo eficiente por ese primer costo, que es el de conectividad vial, ¿no? Que tuvieras que tenerlo también. Sí, pero ahora, igual entiendo. No quiero ahondar más el tema porque creo que es algo que lo puedes tú y lo vas en algún momento a presentar como se debe en algún lugar que lo podemos leer y lo podamos analizar bien más. A las órdenes, claro. Exactamente. Candidato, también empezó hablando sobre los migrantes. Usted estuvo varios años en Londres, ha mencionado ahorita que ha sido concejal. Soy concejal. Es concejal del distrito de, ¿cómo era? Billingsgate. Y me metí a la página de democracy.city of London del gobierno y dice que usted tiene un récord de asistencias de un 80% de faltas en las reuniones. ¿Qué explicación puede dar sobre eso? Bueno, que me conecto telemáticamente. Normalmente cuando uno asiste para votar, tengo 80% en el último trimestre, dicho sea de paso, porque he estado en campaña y yo creo que eso es público y notorio. Las ojeras son porque me asisto telemáticamente y eso lo pueden ver una por una en todas las fichas de asistencia. Se nota quiénes asisten presencialmente y quiénes asisten telemáticamente y quiénes se excusan. Afortunadamente tengo un buen récord de asistencia, sin embargo, por la campaña electoral en Ecuador no he podido asistir personalmente, pero asisto telemáticamente. Y bueno, para seguir hablando un poco de sus acciones en Londres, leí un artículo que lo subió en la revista The Times
que lo acusa dice que tiene 3 multas, una en el año 2014, una en el año 2015 de 3.000 y 4.000 libras, y en el 2016 se le atribuye otra multa y se le acusa de ser parte de una banda de aprovechados detrás de agencias de alquiler con ingresos aproximadamente de 1,25 millones de libras. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Bien, tuve una multa, efectivamente, una multa por 2 casas, una en el 2014 y una en el 2015. La del 2016 eventualmente quedó deshecha porque no tenía conocimiento al respecto, pero es parte de las multas que reciben las empresas. Si ustedes googlean en este momento Facebook Fines, se da cuenta que Facebook ha recibido muchas multas, lo mismo Google, lo mismo Amazon, lo mismo Coca-Cola. De hecho, el Lot Construcciones, que es la constructora de este edificio donde estamos sentados con 40 años de trayectoria, recibió una multa de $40,000 cuando estaba construyendo un edificio en Quito. No por eso, obviamente, vamos a desprestigiar esta oficina. Porque es natural que las empresas, especialmente las constructoras inmobiliarias, cuando no están de acuerdo a los parámetros que dicta el municipio, normalmente le ponen una pequeña multa. Nuestra multa no fue de $40,000, nuestra multa fue de 4.000 libras, que vienen a ser un día de facturación del 1.25 millones que nosotros facturábamos, y vienen a ser en dólares un poquito más de $5,000. Una multa que pasó hace 11 años, como usted lo ha dicho, y es parte del quehacer de las empresas. He mencionado varias empresas multinacionales, mi empresa también tiene operaciones en 4 países. Y lo más importante es distinguir entre los prófugos, los evasores de impuestos o los tirapiedras, que muchas veces también son candidatos, y una persona que recibe una multa como la recibe el conductor de un taxi cuando le pone una multa a un fotorradar. Recuerden que yo estoy de comisionado de finanzas en la ciudad de Londres, por donde pasan 3.8 trillones de dólares al día, y mi accionar en el sector público ha sido tan impecable que lo único que tienen los políticos, esos mismos evasores de impuestos, esos mismos prófugos, esos mismos tirapiedras, es recurrir y desempolvar una multa que recibí de un día de facturación hace 11 años. Y la del 2016 capaz que no se tuvo porque dice que operaba bajo su segundo apellido en vez de el primer apellido. ¿Y qué opinas sobre lo que dicen ellos, le digo en inglés como escriben en el artículo, a gang of chancers, que vendría a ser la traducción exacta, una banda de oportunistas? Sí, bueno, ¿qué opinas de eso? Es un juicio de valor, no un delito, un juicio de valor que está haciendo el periodista. No dice gangsters, no dice delincuentes. O sea, los gangsters son miembros de un gang. Exacto, pero son, no es lo mismo. Son, digamos, los jugadores del equipo de fútbol, más o menos. Ya, entonces, pero no es lo mismo, ¿no? Por eso es que no le pone gangsters, porque si no sería tipificar un delito. Claro. Aquí no se me atribuye ningún delito, sino que dice es un grupo, una banda de oportunistas, como lo pone él. Quizás, obviamente, para darle un poco más de sabor a este artículo. Recuerde que el artículo se escribe en el año 2022 acerca de una multa que había ocurrido 8 años atrás. ¿Por qué no se escribió un artículo el año que ocurrió la multa? Porque era insignificante. Donde cobra relevancia esta multa es cuando me convierto en el primer latinoamericano en ser electo por primera vez concejal de uno de los distritos financieros más importantes del mundo. Y entiendo que cierta prensa corrupta y pautada no quiere decir, pues no, bueno, este tipo fue el primer latinoamericano en llegar a ser concejal, así como normalmente cuando la primera vez que Moisés Caicedo llega a ser el récord de fichaje del Chelsea, habrían algunas personas que quizás decían, bueno, le querían restar méritos. En todo caso, yo estoy representando muy bien a la comunidad ecuatoriana. Hoy ya hay un latinoamericano concejal de Londres y no es un argentino, no es un brasilero, no es un mexicano. Es orgullosamente un ecuatoriano. Luis Felipe Tillería, candidato a la presidencia por el Movimiento Avanza. Él va a estar junto a Carla Rosero para la vicepresidencia también. Bueno, este señor reside, como lo escuchan, hace 21 años en Inglaterra. Yo quiero preguntarte sobre algo que es necesarísimo aquí, y es el tema de delincuencia. Tenemos todos oídos para escuchar cuál sería tu approach hacia el tema, sabiendo cómo está en la actualidad. Bueno, tenemos un gran plan al que denominamos Artillería contra la Delincuencia. El plan Artillería contra la Delincuencia es un plan que tiene 6 ejes. El primero, cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. Tenemos que optimizar nuestro dinero. Actualmente estamos gastando no poca plata, el 10% de nuestro presupuesto, cerca de 3.500 millones de dólares, en defensa. Y no hemos tenido una guerra externa en 31 años.
recordemos que un país que tuvo un problema de mafia fue Italia. Y precisamente lo tuvo cuando era más pobre de lo que actualmente es Ecuador. Entonces, ¿cómo Italia hizo para optimizar sus recursos y comenzar a minimizar la mafia? No la ha eliminado, pero la ha minimizado. No hay muertes violentas como en Ecuador. Lo hizo precisamente optimizando sus recursos y armando una fuerza territorial que es dual. Son los Carabinieri de Italia. Nosotros queremos hacer algo similar. Que nuestros militares cambien de función y que estén listos para tener una función dual. Que en época de guerra estén listos para ser militares, pero en época de paz no estén jugando vóley. Lo que queremos es que estén patrullando las calles en paralelo a nuestra Policía Nacional. Si arrinconamos, gracias a esas dos fuerzas en paralelo, arrinconamos al crimen organizado, ya no van a existir las vacunas y va a bajar la percepción de violencia. ¿Por qué no van a existir vacunas? Porque en el momento en que controlemos los barrios permanentemente con 4 veces más personal, es más difícil que comiencen a haber vacunas y que comiencen a visitar a los locales porque va a haber mayor patrullaje. Lo lamentable es que ahora no se ha hecho técnicamente esto y los policías están deambulando en lugar de dividir en 3 partes el territorio. Una parte que involucre más a los vecinos, que son los barrios seguros, en donde la policía no tenga que intervenir porque son barrios seguros y allí están empoderados los vecinos para mantenerlos seguros. Luego los barrios medios, donde tienen que estar la Policía Nacional, como siempre ha estado, con baja peligrosidad, y luego las zonas calientes. En estas zonas calientes solamente, ahí sí tienes que dedicarle reservistas, que son más de 100.000, militares o los nuevos carabinieri que vendrían, que tienen esta fuerza dual, y los policías. De esta manera nosotros podemos cuadriplicar la presencia de las fuerzas del orden en los barrios calientes y así relegar al crimen organizado, que ya no controlen los barrios, porque actualmente te cobran peaje para entrar al barrio. Conocemos todos nuestra realidad y sabemos que es, por eso le escucho su propuesta guardando silencio porque tengo mis dudas en ciertas cosas, no porque las tenga en su plan, pero creo que lamentablemente cuando hablamos de delincuencia y cuando hablamos de narcotráfico hay dinero involucrado y creo que sí, claro, parte de eso, ese es uno de los problemas, no importa digamos, el que sea policía y el que sea militar, el que sea, porque somos personas y el problema es de las personas y lamentablemente, o jueces o lo que sea, todos son puestos dignos, pero lamentablemente hoy en día comprables también para esta gente con mucho dinero. O sea, aquí la clave, y eso es algo que de alguna manera sí tenemos que copiarle a la actual dueñocracia ecuatoriana. Mire, el mayor éxodo de gente de bien de este país se dio entre el año 2000 y el 2001. ¿Sabe por qué? Porque hubo un feriado bancario que terminó con un congelamiento bancario. Es decir, le congelaron la plata a la gente de bien. Lo vivimos todos. Bien, lo vivimos también los migrantes. Por eso muchos migraron. Bueno, yo quiero hacer lo mismo con el crimen organizado, congelarles la plata. Y para eso nosotros necesitamos asistencia internacional para saber dónde está la plata, cuál es la ruta del dinero. Para eso nosotros planteamos como punto número 4 en nuestro plan de artillería contra la delincuencia, firmar acuerdos de cooperación militar con todos los ejércitos del mundo, pero además con centrales de inteligencia y con cuerpos de policía. Por ejemplo, no lo dice Ecuador, lo dicen la Comisión Europea. El 60% de droga que sale de Ecuador sale en contenedores de banano. Y el destino... Imagínense que hay varios países, pero el destino principal es Bélgica. Sí. Raro eso allí. Ahora, ¿cuál es la situación? La mayor incautación de droga en todos los tiempos en España era droga que venía de Ecuador. Y no lo capturó la policía ecuatoriana, lo capturó la policía de España, con todos los costos que esto atribuye a la policía española. Si es que firmáramos acuerdos de cooperación en materia de narcotráfico, esa policía española pudiese operar y detener al contenedor desde aquí. Y así le resulta mucho más barato todos los procesos judiciales. Eso es lo que queremos. Congelarles la plata y hacerles todo el negocio más caro. ¿Para qué? Para que se vayan a otro país. ¿Qué opinan de la colaboración con los Estados Unidos en este momento? Bien, pero podríamos profundizarla mucho más. Muchísimo más. Muchísimo más, claro. Además, lo que tenemos que hacer es... La cooperación con los militares, básicamente. También, sí. Y también, pero no solamente con los militares, también con cuerpos de policía. Sí, eso lo entiendo como un todo, pues no, realmente ya.
solamente para que la gente sepa, la gente que lo está escuchando en este momento, al candidato presidencial Luis Felipe Tillería. Luis Felipe, hablamos de otro fuerte de nuestro país, turismo. ¿Cómo manejaría usted ese rubro importante que tenemos nosotros y que se puede hacer todavía más importante? Sí, de hecho yo creo que estamos en pañales si nos comparamos contra Chile, si nos comparamos contra Colombia, definitivamente que estamos en pañales en el turismo. Una de las trabas, el Ministerio de Turismo, lamentablemente ese ministerio no ha servido en los últimos 45 años. Lo que tenemos que hacer es fusionarlo con el Ministerio de Producción y comenzar a manejar el turismo como un gran negocio. Lo que necesitamos es que esa plata que se está yendo en burocracia sirva para que las agencias de turismo comiencen a promocionar Ecuador. Lo lamentable es que el Ministerio de Turismo, aparte de estar en un par de ferias internacionales, no ha hecho mucho más, no ha hecho lo que ha hecho Colombia. Y no hay grandes incentivos para las inversiones turísticas. Lo que nosotros, por ejemplo, planteamos, como pensamos en primer mundo, queremos un gran parque temático como Six Flags o como Disney. Se lo escuché sí. Decir, si quiere puede desarrollar también eso ahí para ver números del tema y no dejarlo solo en palabras. Sí, bueno, está en pañales. Lo cierto es que Disney, Orlando, con sus 3 parques grandes que tiene, sus 3 cadenas grandes, Disney genera el doble que toda la economía ecuatoriana. Perdón, Orlando genera el doble que toda la economía ecuatoriana. Ok, entiendo, pero estamos hablando también de un negocio quizás el más importante del mundo en entretenimiento, que es dueño de la mitad de las franquicias, y estamos hablando también de un negocio que se empezó hace muchísimo tiempo y ha llegado a ser, digamos, no solamente un parque temático, sino urbanizaciones, correcto, todo, hotelería y todo. Entonces, correctísimo. Un poco, ahora, quiero regresar a la viabilidad de lo que usted dice, para ver si usted lo que está hablando es un grito de campaña o tiene un sentido. ¿Usted ha hablado con alguna empresa que da este servicio? No hemos hablado con Disney, no. No con Disney, no, pero hay otras empresas que pueden dar. No hemos hablado con ellos, no. Operadores, no necesito operador para eso. ¿Cuál es la idea? A ver, definitivamente que cuando arranca Disney en los años 60 del siglo pasado, arranca en el medio de la nada Disney World, ¿verdad? En Orlando, que era pues era un pueblo de menos de 50,000 habitantes, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, usted lo ha dicho, pues es un negocio que tiene urbanizaciones, hoteles, cientos de hoteles, etcétera, etcétera. Media, ¿no? Tiene cualquier cantidad. ¿Por qué no lo hicieron en Ecuador en ese momento? Bueno, yo creo que nos faltó un poco de visión allí. Sin embargo, estábamos pues locos con las ideas de Fidel Castro en ese momento, del Che Guevara, no queríamos de alguna manera que intervenga ningún Disney. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Usted de verdad, claro, mire, no entiendo el salto mágico que dio usted. Sí, usted me está hablando del 2025 y yo estoy hablando de usted de un parque. Usted me está hablando de Fidel Castro en los 50. Claro, olvidémonos de esa vaina y respóndame lo que le estoy preguntando. Sí. Dígame si usted tiene un plan de eso, es solamente palabrería. ¿Usted está hablando de Disney porque soltó eso y se le ocurrió? ¿O porque usted tiene un negocio que ha visto que puede ser rentable? Definitivamente que puede ser rentable. Mire, le hago los números rapidito. En el año 1981 comenzó el debate de abrir un Disney aquí. 1981. Okay. Y decían que iba a ser en la isla Santay. Lamentablemente en esos momentos, la democracia popular, que de alguna manera dirían que sería un partido de derecha, comenzó a decir que sería un acto de traición a la patria y falta a la soberanía. Los mismos que decían no a la dolarización. Le voy a interrumpir una cosita, para que sepa usted una cosa. Si usted lo hace en la isla Santay, ahí tiene un problema de deforestación. Pero no he dicho que lo vamos a hacer en Santay. No, le diría que sí en ese momento, porque también hubo un proyecto para hacer un aeropuerto ahí, sería un lugar estratégico para poner un aeropuerto en la ciudad, pero no se puede por tema forestal. En ese momento lo dijeron que era un atentado a la soberanía. ¿Cuál ha sido el problema? Que en los últimos 43 años no tuvimos esa inversión. Según nuestros cálculos, esto pudiese ser en Bahía de Caracas. ¿Por qué? Porque no solamente que tenemos bastante espacio para expansión, sino que, similar al proyecto que se hizo de Disneyland en París, donde cubre 300 millones de europeos que pueden irse a Estados Unidos porque tienen visa para Estados Unidos, nosotros tendríamos un mercado de 660 millones de latinoamericanos, de los cuales el 95% no tiene visa para Estados Unidos. Al tener una economía dolarizada, que significa que si viene una franquicia como Six Flags o como Disney, no tienen el riesgo de la variación del tipo de cambio y por eso tenemos una economía dolarizada, donde ellos pueden endeudarse a largo plazo, es totalmente viable. Porque proyectos similares ya se han hecho en otros países, como por ejemplo en Shanghái, tenemos parque de Disney, tenemos otro parque de Disney en París y varios parques de Disney, no solamente en Orlando, sino que ya se han expandido en 2 o 3 estados de Estados Unidos. La idea es
poder captar a todas esas personas que no tienen visa para Estados Unidos y que también tengan su Disney o su Six Flags. Bueno, hay varias compañías con las cuales se puede llegar a un acuerdo en el cual, por ejemplo, el Estado no les cobre impuestos directos por los próximos 10, 15 o 20 años, para que con ese caramelo puedan venir a invertir. Candidato Tillería, yo lo escucho y me parece interesante, es un negocio, pero yo creo que las personas y los países en todo tienen que actuar primero analizando las ventajas competitivas que tienen. Y nosotros, como país, tenemos una ventaja competitiva de el lugar físico en el que vivimos, que tenemos sierra, costa, oriente y tenemos insular. Entonces, ese es nuestro activo número uno, y en turismo, si lo aprovechamos, eso que ya tenemos, que nos lo dio Diosito, eso es una buena idea. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos y no lo tienen otros. ¿Qué le hace? O sea, no es que me molesta lo que usted está diciendo, pero no, el Ecuador no tiene una ventaja competitiva en lo más mínimo por esa área. Claro que entonces, sí, pues, claro que sí, porque cuando se estaba debatiendo y vino Disney a hablar de que lo querían hacer en Ecuador, ellos claro que hicieron estudios y se daban cuenta que aquí podía estar abierto ese parque los 365 días del año. Lamentablemente los políticos dijeron no y se fueron a París. Y en París igual les resulta rentable, a pesar de que tiene que estar abierto 10 meses al año, porque hace un frío y nadie quiere, en ese frío del carajo, quiere hacer cola 2 horas en Disney. Sí, pero tiene tiene otros países alrededor que le dan un movimiento distinto al que tiene con Ecuador, además de considerar el tema de la seguridad. Y además, definitivamente que tenemos que trabajar en seguridad, por eso tenemos el plan Artillería contra la delincuencia. Además y definitivamente de eso, tenemos que hacerlo, y tenemos que cambiar la Constitución. Con la Constitución actual le podrían nacionalizar ese parque en cualquier momento, diciendo que no cumple con su función social o ambiental. Lo que necesitamos primero es una nueva constitución, de eso se trata nuestro reseteo político, una nueva constitución que garantice la propiedad privada, no como el socialismo del siglo XXI, defendido por Lula o Noboa aquí en Ecuador, o defendido por Maduro o Luisa González Noboa aquí. En Ecuador para usted, y lo pone con Lula y está hablando de socialismo. No, yo no lo puse con Lula. Si usted revisa, y si quiere lo ponemos aquí en los comentarios, chicos, me ayudan con eso. Noboa dijo que su socialismo, porque él se dice de centro izquierda, si chequean los estatutos de ADN. Eso está clarísimo. Sí, él es de centro izquierda y dice que admira a Lula. Lula es fundador del socialismo del siglo XXI en el Foro de Sao Paulo en 1991. Pero no es la línea que está. Acuérdense que está activo, sí, claro, el señor, pero sí. Hay candidatos como ustedes están en una propuesta, pero el otro ya está trabajándola. Correcto. No se lo ve muy izquierdista. Claro que sí, aumentó 3 puntos el IVA en el primer año. Por esa regla de 3, en 4 años aumentaría 12%. Es decir, nos llevaría a un IVA del 28% como lo tiene Lula. Son calcados. Lo importante es que las personas que están escuchando la entrevista pues, formen su criterio con lo que usted está diciendo, y eso es valioso. Yo quisiera tenerlo mucho más tiempo, es agradable conversar con usted, Felipe. De igual manera. Vamos a tener otra conversación quizás, claro que sí. En otro momento, ojalá pronto, para cualquier otra cosa que se queden pendientes. Felipe. Sí, simplemente un saludo a mis hermanos migrantes que están llegando en estos vuelos desde Estados Unidos. Es algo muy doloroso lo que estamos viviendo. Lamentablemente, muchos de nosotros aquí no nos damos cuenta que hay 2 versiones de socialismo del siglo XXI. Uno que es del de Lula y otro que es el de Maduro. Lamentablemente, Donald Trump sí se da cuenta de esto. No se ven, no se escuchan vuelos que están llegando a El Salvador o vuelos que están llegando a Argentina, porque Donald Trump tiene claro que esos países están tratando de hacer lo mejor para sus ciudadanos. Lo lamentable es que nos tienen identificados plenamente con el socialismo del siglo XXI. Están llegando los vuelos a Venezuela, a la Venezuela de Maduro, están llegando los vuelos a la Colombia de Petro y lamentablemente están llegando los vuelos al Ecuador de Noboa. No tenemos esa realidad. La que estamos viviendo es la de Petro en Colombia. Y aquí Ecuador llegó el tercer vuelo. Ayer llegaron en el primer vuelo 118, en el segundo vuelo 80, y hoy no tengo el número, pero hoy llegó el tercer vuelo. Así de lamentable es la situación. Hermanos migrantes, ustedes tienen la certeza de que yo llegaré a Carondelet y lo primero que haré, el primer vuelo, no va a ser a tomarme fotos en primera fila en la ascensión de Trump. No. Yo voy a aprovechar ese tiempo a no tomarme la foto, sino que negociaré con Trump. Yo sé cómo negocian los gringos, yo sé cómo negocian los ingleses y sé cómo negocian los europeos. Y lo que haré será tener acuerdos de cooperación militar, tener acuerdos de cooperación en materia de inversión, acuerdos comerciales y, lo más importante, acuerdos de movilidad laboral para mis hermanos migrantes. Se los habla un migrante. Yo sé lo que es dejar a sus padres, a sus madres,
llorando en el aeropuerto. Hace 22 años migré, ya sufrí y volví para que no tengas que emigrar. Felipe Tillería, candidato a la presidencia. Gracias, Felipe, por estar aquí. Le deseo suerte en su gestión, en su campaña que todavía sigue. Muchas gracias, a las órdenes. Pase bien. Bueno, ya regresamos, vámonos a un pequeño corte.